Igor Mikhailovich, me ha conmovido mucho lo que acaba de decir, especialmente lo que ha dicho sobre una familia unida en el sentido espiritual. Pero la conciencia lo tergiversa todo banalmente y da precisamente ideas terrenales sobre tu familia. Inmediatamente fragmenta y divide. Te muestra algunas personas concretas, imágenes, por así decirlo, te muestra parientes de carne y hueso. Además, lo primero que te viene a la memoria son exactamente las relaciones afectivas con estas personas, o para ser más precisos, las relaciones con su conciencia. Lo más interesante es que antes, estando más en relaciones domésticas con estas personas, ni siquiera te vino a la cabeza el pensamiento de que estas personas en realidad eran... que en estas personas, igual que en ti, hay una parte del Espíritu Santo, que son personalidades. Personalidades en el sentido inmaterial de esta palabra. ¿Y por qué pensabas así antes? Porque simplemente pensabas, pero no sentías, porque tú mismo eras conciencia y vivías de ella. Y para la conciencia, por supuesto, todo se construye siempre sobre su propio egoísmo. Cuando miras con honestidad las relaciones con tu familia, ¿qué ocurre en esos momentos en los que vives al dictado de tu conciencia? Tu conciencia menosprecia constantemente la importancia de los demás en comparación contigo. Para ella, todo está en pensamientos secretos y la conciencia tiene miedo de anunciar estos pensamientos. Tiene miedo de la pureza de las relaciones, de la honestidad y de la simplicidad. ¿Por qué? Porque ansía el poder, se preocupa por su corona. ¿Quién y qué cosas malas dijo de ti o por el contrario, quién te alabó? Y en todo esto, toda tu vida está pasando. O para ser más precisos, la vida de tu conciencia está pasando. Pero cuando te das cuenta de que en realidad eres personalidad, entonces en otra persona también ya ves, en primer lugar, su potencial espiritual. Ves una personalidad espiritual y lo que es más importante, la sientes, independientemente de lo que te esté diciendo tu conciencia. Totalmente cierto. ¿Cómo percibe nuestra conciencia lo que es familia, lo que son parientes y allegados? Estos son, de nuevo, madre, padre, hijos, abuelas, abuelos, hermanos, hermanas, bueno, y una especie de toda la familia. En realidad, cuando las personas adquieren experiencia espiritual, comprenden que todos son uno, independientemente del color de la piel, independientemente de quién viva dónde. Es uno, es un todo único, es la humanidad. Cada uno tiene alma. Y herir a alguien está mal. Es lo mismo que herir a la persona más cercana. Odiar a alguien está mal, aunque sea malvado y te haya hecho algo malo. Debes entender que es su conciencia. No digo que cuando te peguen en la mejilla izquierda debas ofrecer la derecha. Cuando el sistema está frente a ti, debes hacerlo entrar en razón. No comprenderá de otra manera. Pero quiero enfatizar que la personalidad, como ser espiritual potencial, es la misma en todos. Pertenece más al mundo espiritual. Y solo cuando se rinde, pierde su Armagedón personal y se convierte en parte del sistema, bueno, entonces simplemente muere. Sí, lentamente. La subpersonalidad es un problema. Los sufrimientos después de la muerte también son terribles. Pero no se trata de eso. De todas formas, esto es temporal. De todas formas, deja de existir. Pero mientras una persona esté viva, tiene la posibilidad, tiene la oportunidad de unirse al mundo infinito, al mundo espiritual, y formar parte de una enorme familia. Y aquí es importante entender que cualquier maldad que una persona multiplica desde la conciencia realmente se interpone entre la personalidad y el mundo espiritual y te aleja de las personas más cercanas a ti. Y como ya he dicho, la persona más cercana es cualquier persona. Las personas que alcanzan la percepción del mundo espiritual en la práctica sienten y comprenden esto particularmente bien. Comprenden todo esto. Naturalmente, también hay un aspecto negativo, hablando del lenguaje terrenal. ¿Por qué? Porque, como ya se ha dicho, se sienten las mentiras procedentes de la conciencia. Cuando una persona viene, en el lenguaje de la religión, con el diablo bajo la manga, y habla desde el diablo, entonces, naturalmente, es desagradable. Siente pena por su personalidad. Pena porque pierde la oportunidad de adquirir comprensión espiritual. Pero al mismo tiempo, cuando permite que su conciencia le dicte a una persona como a la personalidad, y el mal está siendo hecho a través de ella, esto es desagradable. Pero al menos una persona conoce la verdad, sabe con quién está hablando, si está hablando con el espíritu o está hablando con el diablo. Esto también es importante. Sí, y este es uno de los efectos secundarios del desarrollo espiritual. Cuando
sientes a una persona incluso antes de que empiece a decir algo. Cuando sientes de parte de quién va a hablar ahora y qué es lo que realmente quiere. Y ya sabes el objetivo final de su visita, porque esta no es alguna percepción extrasensorial cuando la gente capta fragmentos de pensamientos, no. Todo esto es mucho más serio. Tienes una comprensión holística voluminosa, tienes una percepción holística y voluminosa. Entiendes las relaciones causa-efecto, es decir, ves más profundo, sabes de parte de quién habla una persona, desde el espíritu o desde el sistema. Y sabes lo que ese mismo sistema quiere. Simplemente sabes. Si nos enfrentamos a la verdad, la conciencia manipula a una persona. También ayuda. Nos comunicamos y percibimos unos a otros con su ayuda. Sin embargo, al ocultarse tras sus capacidades mediadoras y diplomáticas, entre la personalidad y la tridimensionalidad, manipula a una persona. La personalidad no es del todo material. Mientras que la conciencia es material, la personalidad no lo es. Para comprender este proceso, explicaré simplemente cómo ocurre. La conciencia es un intermediario. Tiene una conexión directa con la personalidad. Por eso percibimos, vemos, sentimos, etc. En este proceso, la personalidad recibe aquella información sobre la tridimensionalidad que le da la conciencia, en la forma en que estamos acostumbrados a verla. Pero cuando una persona descubre habilidades de visión interior, entonces la tridimensionalidad se ve totalmente diferente. Y el concepto de tal imagen de dos piernas o cualquier otra cosa, bueno, no corresponde del todo a la realidad. Es decir, ¿se pierde el valor de la propia materia? Sí, una persona expresó bien esta manifestación. Le preguntaron, ¿cómo ves a otra persona? Y él respondió, ¿has visto la rotación de un electrón, una nube de electrones? Pues algo así, solo que hay más suciedad. Esta es también una pregunta frecuente. ¿Qué significa una visión diferente de otra persona? Cuando una persona nunca ha visto nada excepto la tridimensionalidad y no tiene esta experiencia práctica de la percepción a través de los sentimientos, ¿qué le mostrará su conciencia en otra persona? Solo un cuerpo, es decir, hablando el lenguaje de la física, una imagen tridimensional, porque así es como está sintonizada la percepción de su conciencia. Sí, esto es así. Una persona ve tridimensionalidad en otra persona. Trivialmente, brazos, piernas y todo lo demás. Pero si miramos la tridimensionalidad desde la percepción a través de los sentimientos, realmente desde la percepción espiritual, entonces, ¿qué vemos? Incluso si miramos a otra persona. Vemos un objeto, es una mancha borrosa. Es similar a, bueno, es como la rotación del mismo electrón alrededor de un núcleo atómico. Es solo una nubecilla borrosa y todos sus componentes son visibles. Pero no vemos un objeto tridimensional a través de los sentimientos. Y aquí para nosotros, por supuesto, la conciencia es de ayuda. Es decir, a través de la conciencia vemos un objeto. Y resulta que cuando una persona ya está lo suficientemente desarrollada espiritualmente, es libre. Entonces siente una cosa, pero ve otra. Comprende perfectamente que ve un objeto con sus ojos terrenales, pero también ve al mismo objeto con sus ojos espirituales. Ve si una persona está llena espiritualmente o no, si está vacía por dentro o llena. De nuevo, ¿en qué estado se encuentra su personalidad? ¿En un estado servil o si ya ha adquirido cierto grado de libertad? Por eso muchos participantes les escriben cartas. Las hemos leído poco antes de la conversación y preguntan, ¿por qué sienten que aquellos a quienes consideraban espirituales están vacíos por dentro? Bueno, ese es exactamente el punto, que las personas que se están desarrollando empiezan a sentir. Y la percepción a través de los sentimientos es la visión a través de los sentimientos. Es decir, sienten que una persona dice las cosas correctas mientras que está vacía por dentro. Pero del mismo modo, de nuevo, la conciencia también puede jugar con las personas. Una persona entra a un templo y en vez de rezar a Dios empieza a comparar tamaños de palas con él, como si estuviera en un arenero. Empieza a hacer reclamos a Dios. ¿Por qué? Porque la persona misma está vacía por dentro. La conciencia no le permitió comprender, no le permite percibir nada divino. Pero ella quiere, la conciencia le dice a la persona, necesitas sentir una manifestación del mundo espiritual en el nivel físico. Algo debe suceder realmente ahora mismo. Entonces creerás. Sin embargo, ¿cuántas veces en la historia de la humanidad la gente ha pasado por esto cuando efectivamente había
fenómenos con manifestaciones metafísicas y demás. ¿Y qué hacía la gente? ¿Cómo percibía su conciencia tales cosas? Empezaba a inventar cosas, explicando todo esto por fenómenos naturales, algunas cuestiones metafísicas, magia. Empezaba a acusar diciendo que había un demonio en esa persona. ¿Qué dirá la conciencia en primer lugar? Un demonio está en él y no el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más simple acusar y rechazar para que la personalidad no gane la libertad. Si la personalidad ve ejemplos, entiende que ella también puede hacer eso. Mientras que para la conciencia esto es extremadamente aterrador. Así que empieza a acusar, a decir, vamos, esto es por el contrario demonios, magia. Porque no es beneficioso para el sistema que una persona se libere espiritualmente. Por supuesto, porque entonces el sistema empieza a trabajar en ella. Sí, entonces el sistema en lugar de Recibir, gasta. Y ese es el fenómeno. Nadie quiere perder. Es un mal negocio para el sistema. Yo también quería compartir un momento de mi experiencia personal porque entiendo que esa pregunta puede surgir de la conciencia en las personas que siguen el camino espiritual. Bueno, al menos esta pregunta surgió en mí en las etapas iniciales, cuando me encontré por primera vez con este conocimiento. En mi interior sentí, algo muy nativo, y ahí, profundamente dentro, había un sí, definitivo, pero la conciencia lanzaba dudas todo el tiempo, constantemente sopesaba pros y contras. Una comprensión de lo que ganaré en el camino espiritual era una comprensión desde el interior, una comprensión más allá de la conciencia, este inimitable sentimiento de libertad. Había una absoluta y profunda confianza, pero la conciencia lanzaba un pensamiento. ¿Qué perderé en el camino espiritual? Había, por supuesto, una trampa aquí, porque en ese momento no tenía una respuesta a esta pregunta. Puedo decir que incluso el miedo surgió en la conciencia, pero ciertamente había más de lo bueno en el interior. En el camino espiritual, una persona no pierde nada excepto el sufrimiento y la muerte. Una persona gana. Por eso, el miedo a seguir el camino espiritual proviene solo de la conciencia. ¿Por qué? Porque impone sus grilletes a la personalidad, mientras que la personalidad pierde grilletes en el camino espiritual. Muchas personas temen que al comprender verdaderamente lo espiritual, una persona pueda perder esas habilidades terrenales que adquirió. No las perderá, no se pierde nada. Llega una nueva comprensión, una nueva percepción. Llega una comprensión de lo que es la conciencia, pero esto no es beneficioso para la conciencia. Por lo tanto, impone su opinión de que una persona puede perder algo. No perderás nada, solo ganarás. Ganarás lo que no se puede ganar en la tridimensionalidad, porque lo que ganarás es eterno. Y si es eterno, no puede perderse. En cambio, todo lo que ganes aquí, lo perderás. Es importante, es necesario saber esto antes de iniciar el camino. Y antes de dar el primer paso, una persona necesita ser consciente y entender que no debe confiar en la conciencia en el camino espiritual. Porque si escucha sus pistas, puede conducir a enfermedades, a tragedias, a cualquier cosa. Pero, perdonen, ¿qué tiene que ver lo espiritual con esto si te apoyas en las muletas rotas de tu conciencia? No deberías apoyarte en nada, simplemente debes amar. Y cuando amas de verdad, tú también eres amado. ¿Por qué necesita apoyos el que no tiene cuerpo? Los apoyos son necesarios para un cuerpo material, pero este es temporal y cualquier apoyo es temporal. Esto es importante. Sí, porque te das cuenta de que un camino práctico hacia Dios es un camino precisamente de tus sentimientos y acciones interiores. Este es un momento muy importante, precisamente acciones. Es decir, no te sientas a esperar a que alguien venga a darte algo, sino que actúas. Simplemente expresas tus sentimientos, amas, estás en este sentimiento todos los días. Expresas tu intención con tus sentimientos, lo expresas en el momento de aquí y ahora. Y esta es tu vida personal, esta es la vida de la personalidad. Difiere mucho de aquella vida personal que conoce tu conciencia, que te estaba haciendo sufrir por los pensamientos, te estaba haciendo pensar en lo externo,
Porque en estos minutos de profunda alegría interior comprendes que tu espíritu no está esclavizado, que tu espíritu está por encima del intelecto. Comprendes que el espíritu es libre y comprendes que su fuerza está en el amor. Comprendes que la autoexpresión profunda de tu amor ilimitado, ese es el camino práctico hacia Dios. Y en la práctica, exactamente esto es lo más importante. Cuando las personas están abiertas unas a otras y predomina en ellas la percepción a través de los sentimientos, entonces en la tridimensionalidad simplemente se complementan y efectivamente se entienden y comprenden fácilmente. Sin embargo, en cuanto la conciencia abruma, ¿cómo podemos entendernos? Ni siquiera conozco tu idioma. Ya está, dejan de entenderse. ¿Por qué? No porque la conciencia se haya distraído, sino porque la percepción a través de los sentimientos se ha cerrado. Al fin y al cabo, una persona está donde invierte la fuerza de su atención. Si la inviertes en la conciencia, en la materia, la percepción a través de los sentimientos se cierra. Existe la opinión de que cuando una persona empieza a sentir más, el sistema también empieza a reaccionar más ante ella. Igor Mikhailovich, ¿podría comentar este punto? Realmente es así, porque el sistema siempre reacciona y hace todo lo posible para, digamos, impedir que una persona perciba el mundo espiritual. Pone obstáculos en su camino. Porque, en efecto, cuando algo sucede en la vida de una persona, ésta invierte su atención en lo que sucede y se distrae por costumbre. Y a través de su conciencia, el sistema trata de apartarle del camino espiritual para que sienta menos. Pero esto ocurre cuando una persona empieza a sentir. Igor Mikhailovich, ¿y cuándo una persona se vuelve invisible para el sistema? Cuando vive por el mundo espiritual, entonces el sistema simplemente no lo nota. Solo lo nota cuando vive por el mundo material, cuando está de nuevo aquí, igual que nosotros estamos sentados, hablando, etc. Ahora somos visibles. Entonces, el primer paso en el camino espiritual es la autoexploración. Sí, en realidad, este camino del que hablamos, sencillo y elemental, da la oportunidad de darse cuenta de toda la esencia y la profundidad. De nuevo, aprender cómo funciona tu conciencia, llegar a comprender que tu conciencia no es del todo tuya, por paradójico que esto resulte, y lo más divertido es que no eres tú. Ya planteamos esto contigo en la transmisión, que gracias a Dios ahora podemos expresarlo. ¿Por qué? Porque esto ya ha sido confirmado por muchos neurofisiólogos y otras personas que estudian y al menos se observan a sí mismos. Ellos mismos se enfrentan al hecho de que, como resulta, la conciencia más bien pone palos en las ruedas que ayuda en el proceso de estudiarla. ¿Cuál es la razón de ello? La razón es que la conciencia de cada persona es una parte del todo. Es como un micelio. El sistema realmente existe. Y lo que se menciona en las religiones, en la Biblia, que el diablo existe, por supuesto que existe. Nadie lo discute. Puede llamarse de maneras diferentes. Puede llamarse la mente universal. Puede llamarse el absoluto. Puede llamarse el campo de información. Puede llamarse cualquier cosa. Pero es más conveniente llamarlo el sistema. Igor Mikhailovich, ¿qué es lo que la gente no ve? ¿Qué les está ocurriendo a escala global? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que la gente no ve? La gente no lo ve todo. De hecho, si consideramos a una persona como personalidad, como espectador que está presente en el teatro de la vida, entonces la gente no ve lo más importante. La gente no ve que son personalidades. Y la gente no ve y no entiende que realmente pueden llegar a ser inmortales. No ven y no entienden lo elemental. ¿Para qué están aquí? Lo más sencillo. ¿Cuál es el sentido de su existencia? ¿En qué confían? En lo habitual. A los que están acostumbrados desde la infancia. Lo que les han enseñado. ¿Pero qué les han enseñado? A ser inteligentes, a escuchar a la conciencia, a ser astutos, a vivir, a sobrevivir. ¿Vivir y sobrevivir dónde? La directiva es correcta, sobrevivir. De nuevo, vivir. Esto es correcto. Y vivir bien también lo es. Pero ¿vivir dónde? La vida eterna se sustituye por la existencia temporal. ¿Y qué le ocurre a una persona? Es como un ciego. Y lo que su conciencia le muestra, bueno, así es, le muestra. Aquí hay un árbol.
Una persona se acerca, lo toca, es un árbol. Aquí hay una piedra. Una persona se acerca, la toca, sí, es una piedra. Puede levantarla, es pesada, y la conciencia dice, ¿acaso puedes discutir esto? La ciencia también lo confirma, mientras que ustedes están hablando de algunos asuntos espirituales. Pero ¿quién lo confirma? ¿Y a través de qué se confirma? A través de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Sin embargo, a una persona le parece exactamente que la conciencia es ella, pero ¿es realmente ella? Y aquí está el mayor misterio y la mayor debilidad del que se llama diablo o sistema. Esta es su debilidad. Mucha gente afirma que la fuerza de Satanás reside exactamente en el hecho de que ha conseguido demostrar que no existe. Sin embargo, cada persona que ha emprendido el camino espiritual, que ha empezado a aprender todas las complejidades de este camino, toda su simplicidad y belleza, lo primero que ve es que su conciencia no es suya y no le sirve, sino que la conciencia es el dictador. Es una parte del sistema que la manipula y la convierte como una personalidad libre en un esclavo. Ese es el punto. Sin embargo, para que una persona vea esto, debe, en primer lugar, anhelar la libertad interior. No quererla, no desearla, sino anhelarla. Debe ser una necesidad para ella. Y solo cuando una persona sienta esta necesidad puede superar este camino. Pero si quiere y desea, entonces todos los quiero y deseo siguen pasando por la conciencia. Cuando filtra toda su experiencia del camino espiritual, llamémoslo así entre comillas, a través de su conciencia, ¿podrá llegar a alguna parte? Bueno, ustedes también han pasado tiempo en esto. ¿Y qué tal? ¿Es posible lograr algo a través de la conciencia? Nada. Porque hará todo lo posible para que no avances. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las leyes de la materia. Gobierna y controla. Posee, al menos temporalmente, pero posee. Es mucho mejor que no poseer nada aquí en el mundo material. Sí, y si la conciencia pierde su poder sobre la personalidad, simplemente será incapaz de sobrevivir. Y aquí hay un punto. Es muy importante entenderlo que incluso después de que una persona se vuelve espiritualmente libre durante su vida, la conciencia aún permanece con ella como un conjunto combinado con el cuerpo. Pero al mismo tiempo, cuando realmente obtienes esta libertad interior, cuando realmente sientes el mundo espiritual y vives por él todos los días, se convierte en una parte integral de tu vida y, por supuesto, se vuelve muy fácil controlar tu conciencia. Está claro que la conciencia todavía continúa su agresión hacia ti como personalidad. Todavía intenta a través de tales patrones imponer sus programas. Sin embargo, la personalidad ya lo comprende. Comprende en qué consiste la verdad. Ese es el punto. Hay que señalar que la conciencia ataca mucho menos porque este proceso se vuelve desventajoso, no rentable para la conciencia. Y cuando un cuerpo llega a su término terrenal, entonces una personalidad libre que ya ha alcanzado la liberación espiritual durante la vida de su cuerpo, simplemente se va a su hogar nativo, regresa al mundo espiritual, mientras que la conciencia deja de existir para siempre. Exactamente por eso, cuando la personalidad aspira, cuando siente estos impulsos interiores, cuando responde realmente al llamado interior, al amor del alma, a los sentimientos que vienen del alma, exactamente por eso, cuando te liberas espiritualmente, la conciencia lo sabe y teme mucho la muerte física del cuerpo porque este proceso para ella, igual que para el cuerpo físico, es simplemente la muerte. En el sentido literal, sí. Esta parte del sistema, que se llama conciencia humana, realmente deja de existir después de la muerte del cuerpo de una persona espiritualmente liberada. Pero también pierde poder sobre una persona cuando la persona se libera espiritualmente durante su vida, es decir, se vuelve libre. Ese es el significado de libertad. Es libre, es decir, controla su conciencia. Cualquier persona dirá, yo controlo mi conciencia, después de todo, es mi conciencia, hago lo que quiero. Hablamos mucho de esto. Siéntate con un bolígrafo y un papel y anota todo lo que te muestra y te dice. Y luego lee y mira, ¿fuiste tú quien quiso esto? ¿Ordenaste tú estos pensamientos? ¿Ordenaste tú estos deseos? ¿Y por qué ocurre esto?
Este es un consejo práctico muy bueno. Cuando la conciencia trata de agobiarte con la tridimensionalidad, este método ayuda mucho a salir de un punto de estrechez de atención y darte cuenta de quién eres. Escribo para mí exactamente como usted dijo, como aconsejó. Todo como es, simplemente para mí, sin embellecer, sin algunas exposiciones desde la lógica. De lo contrario, como bien señaló antes, cuando sabes que alguien lo leerá, la conciencia comienza activamente a embellecer el texto para que nadie piense nada malo de ti, o más precisamente de tu conciencia. Es decir, no hay honestidad como cuando lo escribes solo para ti mismo, como se dice para la pureza del experimento. Así, cuando escribo honestamente todo lo que da vueltas en mis pensamientos y luego lo leo todo para mí, es claramente visible que la conciencia te impone una especie de delirio de un animal enfermo, un manual de engaños, mentiras y calumnias de tu conciencia. Publicidad fragmentada del egoísmo de la conciencia mezclada con algunas preocupaciones obsesivas, subestimación de tu importancia y los mismos fragmentos del pasado entremezclados con fragmentos de información cotidiana. Una especie de revoltijo. Y en todo esto se cambian las tramas, pero la esencia es la misma. Básicamente delirios que se repiten estereotipadamente día tras día. Simplemente un espectáculo de monos y la psicología moderna está lejos de resolver estos problemas. Sí, puedes intentar probar desde la perspectiva de la psicología, la neurofisiología y otras ciencias. ¿Por qué está sucediendo exactamente así? ¿Por qué la conciencia produjo algo y su naturaleza basada en patrones? Después de todo, toda la psicología está construida sobre patrones de conciencia. Para que quede claro, estudian estos patrones y aprenden técnicas para manipular sobre estos patrones por medio de otros patrones. Así que, una vez más, es el mismo palo, solo que con el otro extremo. En la vida cotidiana, en la tridimensionalidad, la personalidad siempre oye a su conciencia. La personalidad no oye a su conciencia solo cuando está completamente esclavizada por la conciencia. Y entonces para ti, la conciencia supuestamente eres tú. Sí, es decir, una persona que ya está en el estado que estás describiendo ahora está inquebrantablemente segura de que es precisamente lo que se llama conciencia. Absolutamente cierto. Igor Mikhailovich, aquí también hay un punto interesante que, de hecho, el sistema no puede influir en la libertad de elección de una persona. Pero, ¿qué es lo que hace? Distrae. Intenta sugerirte que... Distrae. ¿Y qué es sugestión? La sugestión es una imposición. Imposición de una imagen, de un dibujo. Es la estimulación del deseo. De nuevo, es un juego sobre qué? Sobre el egoísmo, ante todo. Es una individualización de un individuo, digamos de uno ya existente. Es decir, eres tú, estás aislado. Bueno, ¿cómo es que después de todo eres tú y todo debe girar para ti y a tu alrededor? Bueno, que gire, pero ¿durante cuánto tiempo? El tiempo corre tan rápido que cuando miras, ya está, has dejado de girar. Y el mañana no lo tienes. Ese es el punto. Pero esto se entiende bien desde una posición cuando tienes no solo el mañana, sino que tienes la eternidad por delante. Entonces cada día es comprensible para ti, que esto no es nada. Mientras que para un humano mortal que vive de la conciencia, de nuevo, subrayo, mortal. ¿Por qué mortal? Porque efectivamente es mortal. Para él cada día es vida. La conciencia se aferra a cada día y trata de hacerlo más emocionante y lleno de acontecimientos. Pero aquí, algunas personas dirán, ¿cómo puede ser emocionante y lleno de acontecimientos si yo no hice nada? Bueno, es precisamente en el no hacer nada, en el lloriqueo, en la apatía. Esa es exactamente la manifestación activa de la conciencia. Una persona, como se suele decir, tiene un bajón de fuerzas, no está de buen humor o tiene depresión. ¿Qué es la depresión si lo analizamos? ¿Puede incluso existir la depresión? No puede. ¿Qué es la depresión? Es una parte del egoísmo o una de las formas de manipulación sobre la propia persona. La conciencia simplemente le dicta y en ese momento ella tiene sentimientos emocionales extremadamente negativos. Posición de una víctima. Posición de una víctima. ¿Dónde invierte la persona su atención? Constantemente en su resentimiento, en sus lloriqueos. ¿Qué le ocurrirá a esta persona? Es como una vaca mal alimentada, pero ordeñada constantemente de la mañana a la noche. Se le exprime hasta la última gota. El cuerpo no ha tenido tiempo de generar leche, pero ya se le ha exprimido. Estos son precisamente esos estados depresivos o, por el contrario, extremadamente alegres. Es solo una manipulación, pero ¿hay algo verdadero detrás? No, vacío. Es decir, si miramos la esencia, está vacío.
¿Y qué es la verdadera felicidad? La verdadera vida desde la perspectiva, de nuevo, de la vida espiritual cuando una persona entra en contacto con la verdad. Es, de nuevo, ¿puede existir un concepto como la depresión? Es ridículo. ¿Puede incluso haber mal humor? Es ridículo. Sí, el cuerpo puede parecer cansado o triste, pero ¿qué le pasa a la persona por dentro? Sí, ahí dentro vives por el espíritu. El cuerpo está cansado, pero el espíritu da lugar a la alegría en el interior. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es divertido con él, santo, fiesta, el espíritu festivo. Así es como se le puede llamar, porque siempre es fiesta. ¿Qué puede haber mejor? Nada. ¿Hay algo terrenal que pueda sustituir al menos un instante así? Nada. Por lo tanto, cuando una persona ha entrado realmente, de verdad, en contacto con aquel mundo, ya no hace tonterías. Ya se esfuerza, aunque sea torpemente, incluso a través de la conciencia, pero está escalando a esto. Cuando ha entrado en contacto no con algún reflejo, digamos, con sombras de aquel estado, aunque eso también es maravilloso, sino cuando, quiero decir, ya es de verdad. Entonces es imposible sustituirlo por nada en absoluto. Sí, incluso un ejemplo práctico. Cuando estás muy cansado físicamente, tal vez dormiste poco y pasaste todo un día realizando algún tipo de esfuerzo físico y en algún momento te das cuenta de que eso no te distrae en absoluto de lo que hay dentro. Al contrario, en cierto modo intensificas estos sentimientos. Pero eso es un Te problema del alegras de que el cuerpo. cuerpo esté ocupado, de que el cerebro esté ocupado y no impida a la personalidad Vivir. vivir en el mundo espiritual. Utilizas incluso el malestar en beneficio de tu estado espiritual. Supongamos que el cuerpo está preocupado por su salud, pero tú comprendes que no eres un cuerpo. El cuerpo está preocupado por la salud y el descanso, pero a ti esto no te preocupa. Sí, un descanso del orgullo y una fotografía como recuerdo de tu egoísmo. Eso ya no te preocupa porque todo esto es una ilusión del día de ayer. Cuando la personalidad comprende lo que tiene que comprender, el mundo espiritual se libera de estas ilusiones. Es evidente que crece, que explora el mundo. Pero en cualquier caso, empieza a ver el mundo tal como es. Y la tridimensionalidad no es la dimensión más interesante para explorar, digamos. Quiero decir, para una personalidad espiritual. Porque la fuerza de la atención ya está distribuida en la proporción de 70 a 30% para aquello que no se relaciona con el mundo material. ¿A qué ha llegado la ciencia actual? Aquellos que están interesados pueden encontrar toda esta información por sí mismos. Ahora hay acceso abierto a muchos estudios y asegurarse por sí mismos de que las personas que empiezan a estudiar cómo funciona la conciencia y qué es, llegan a comprender que no es una persona la que controla la conciencia, sino que la conciencia es en realidad algo ajeno que lo manipula y controla.
Además, también dibuja una ilusión específicamente para una personalidad concreta. Por supuesto, sin duda. Por lo tanto, una persona ve solo el 10%, mientras que el 90% restante, como afirma la ciencia hoy en día, La el cerebro conciencia, no percibe el el cerebro. 10%. Sí, El la cerebro percibe lo conciencia. que la conciencia le da, y de nuevo, en la medida de su funcionalidad, no más. Mientras que la conciencia, sí, es el principal manipulador. La mayor parte de la información simplemente pasa de largo de la personalidad. No llega a la personalidad Así en es. absoluto. Por cierto, otro punto importante de la experiencia práctica de estudiar la conciencia presenta información a la personalidad ya como una respuesta preparada, es decir, absolutamente sin apoyarla con hechos. Y siempre trata de imponer, trata de darle a la personalidad algún tipo de conclusión ya hecha. Pero la conciencia tiene miedo de los hechos y tiene miedo de la práctica. Sí, es cierto. De nuevo, tomemos a un actor en el escenario. ¿Qué es lo que vemos? El hecho de que actúa en el escenario interpreta algún papel, pero toda la vida del actor permanece fuera del escenario. Todo se repite fractalmente en este mundo material. Un ejemplo interesante, pero no mencionaremos el apellido. Un tipo interpretó el papel del rey Salomón en el teatro. Interpretaba su papel de forma tan convincente que mucha gente admiraba su actuación y consideraba al actor tan sabio como el propio rey Salomón, mientras que en la vida real era un simple alcohólico. Ahí está la justicia. El rey. Ahí tienes al rey, pero la gente lo percibía inconscientemente casi como el propio Salomón. Sí, la conciencia le hace trampa a una persona cuando ésta vive según los estándares materiales y simplemente juega con ella como un gato con un ratón. El resultado de este juego es conocido de antemano de hecho y desde luego todo se basa en el orgullo humano. Lo que también es bastante interesante y demostrable es que la conciencia está solo jugando con nosotros. Mucha gente estudia el cerebro e intenta encontrar a la conciencia en él. Pero el cerebro ya es una consecuencia, no la causa. Y he aquí un ejemplo sencillo. Cuando una persona ve algún tipo de acción en la realidad, si en ese momento examinamos su cerebro en el aparato de resonancia magnética, ciertas neuronas se estimulan en él. Y si una persona solo imagina alguna acción, se estimulan las mismas neuronas. Es decir, la conciencia no distingue una ilusión de otra. Este es también un punto importante. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la conciencia humana es una realidad para la personalidad. Este es un punto muy triste porque si la personalidad no es espiritualmente libre, entonces solo existe una realidad para ella, la que le muestra la conciencia primaria. Absolutamente cierto. Por ejemplo, un sueño. Ya hemos hablado de esto, que durante un sueño una persona se siente a sí misma como en la realidad. Siente tanto la dureza del material duro como la suavidad de lo blando, y siente el agua como agua y el fuego como fuego. Sin embargo, esto es una ilusión. Igor Mikhailovich, hay otro punto interesante, pero ya más cercano a la libertad de elección, que desde los años 70 se vienen realizando activamente experimentos para estudiar si un ser humano tiene libertad de elección o no. Y últimamente se ha promovido activamente la opinión de que el cerebro toma una decisión antes de que una persona lleve a cabo determinadas acciones o sea consciente de esta decisión. Pero esto es realmente así. La conciencia de una persona toma una decisión mucho antes de presentar el resultado a la personalidad y, en consecuencia, de que la personalidad pueda darse cuenta de ello. Así que resulta que en una disputa, por ejemplo, tú y yo empezamos a discutir sobre algo. El resultado ya es conocido por nuestras conciencias, mientras que nosotros seguimos discutiendo. Ellas ya han decidido hace tiempo quién ganará. ¿Y cómo puede ser de otra manera si tu conciencia, mi conciencia y las conciencias de todos los que nos escucharán, si quieren, es parte de un todo único? Es como jugar al ajedrez contigo mismo. Por muy astuto que seas, por mucho que intentes engañarte, ganarás de todos modos, pero también perderás. Sí, jaque mate. Se podría decir el jaque mate perfecto. La paradoja es que el resultado de esta disputa se conoce de antemano. Se conoce, pero no por las partes que están discutiendo. No son más que peones en el juego del sistema. Ambos emiten emociones, ambos se preocupan, invierten la fuerza de su atención en ciertas palabras y quedan enganchados por ciertas emociones. Pero, en última instancia, el sistema ya ha predeterminado el resultado de esta disputa.
Sí, y el resultado de ese juego es obvio e irreversible si tu atención está en el juego. Sí, una persona tiene, en efecto, libertad de elección, pero esta elección no se lleva a cabo en la conciencia, o más aún en el cerebro. La gente simplemente no comprende que un ser humano es, ante todo, una personalidad, mientras que la personalidad es una estructura no material, y la fuerza de atención que la personalidad invierte como estructura no material está en el espíritu y no en la materia. Para llegar a ser realmente libre y vivir feliz, verdaderamente feliz, y ganar verdadera libertad, solo necesitas invertir esta fuerza de atención precisamente en desarrollar la percepción a través de los sentimientos y dirigirla hacia el desarrollo espiritual, y no invertirla en pensamientos innecesarios, en esas imágenes ilusorias que la conciencia te impone, y ciertamente no en algunas emociones innecesarias impuestas por la conciencia. Simplemente debes economizar e invertirla razonablemente, como fondos. Entonces obtendrás ese infinito que aspiras, pero solo cuando lo aspiras realmente de verdad. Recientemente los científicos comenzaron a hacer fuertes declaraciones publicando en los medios de comunicación sus suposiciones sobre el hecho de que un ser humano supuestamente no solo carece de elección, sino que también carece de voluntad. Pero después de todo, esto sucede por una razón. En realidad, un ser humano no puede tener voluntad. Un ser humano puede ser conductor de una voluntad. Mientras esté dividido, no es un todo único, y una parte no puede tener la fuerza del todo. Ese es el punto. Mientras que la voluntad es una manifestación del todo. ¿Cuál es el punto? Una persona puede conducir la voluntad del sistema, del diablo, o la voluntad del mundo espiritual, pero ella, como personalidad, puede elegir qué aceptar. Tiene libertad de elección. Sin embargo, a veces la conciencia simplemente desconcierta. Un ejemplo sencillo: vas caminando tranquilamente pensando en algo espiritual o leyendo una oración y de repente un perro te ladra por detrás. ¿Qué reacción tendrás? ¿Que no invertirás atención allí? Claro que sí, definitivamente. Esto es una exageración. Solo lo estoy explicando. Incluso ahora resulta que la conciencia de algunos espectadores puede aferrarse al perro y decir, ya ves, no tienes libertad de elección, aunque aquí estemos hablando de una tridimensionalidad banal. Inconscientemente estarás poniendo la fuerza de tu atención en la preservación de tu cuerpo. Es la ley de la preservación de la vida, y la conciencia está obligada a reaccionar al hecho de que el perro te haya ladrado. Es normal y natural. La cuestión es dónde has estado tú. Si en este momento tú, como personalidad, estás percibiendo el mundo espiritual a través de los sentimientos, entonces, de todos modos, tu conciencia reaccionará. De todos modos, invertirás atención. Pero esto no te devolverá como personalidad bajo el control de tu conciencia. No es como en un juego de ordenador, no, en absoluto. No es como una matriz que dibujan u otra cosa. Es como una observación de lo externo desde el interior, o de lo externo desde fuera. ¿Por qué? Porque lo verás todo como un todo. Reaccionarás normalmente, pero esta situación no podrá sacarte de aquel estado y llevarte de vuelta a la esclavitud de la conciencia si realmente vives por el mundo espiritual. Pero cuando una persona no tiene esta experiencia, la conciencia le dirá lo contrario, que no importa cómo te sientes en tu meditación, no importa cómo realices una oración, que si algo sucede, definitivamente se activará. La conciencia se activará, definitivamente. Esa es su función. Tiene que reaccionar y mantener su existencia. Por eso dice, dedícate a lo espiritual, pero no vivas por ello. Puedes dedicarte a los deportes u otra cosa, pero debes vivir por lo espiritual. Hasta que una persona se dé cuenta de esto, la conciencia seguirá diciéndole, vete a hacer ejercicio físico, vete a rezar, haz alguna meditación o práctica espiritual. No importa cómo lo llame. Pero una persona se dedicará a esto, pero no vivirá por ello, mientras que la diferencia es enorme. Dedicarte a algo es posible por medio de un cuerpo físico. Esto implica hacer algo con la ayuda de la conciencia, pero debes vivir por el espíritu. Sí, porque lo espiritual no es un pasatiempo. Es la principal necesidad interior. La necesitas más que todo lo terrenal en su conjunto.
Y sin ello es simplemente el infierno, no la existencia. Aquí está exactamente el punto principal. ¿Por qué la conciencia empuja a la gente a dedicarse a lo espiritual? Deberías vivir por lo espiritual, no dedicarte a ello. ¿Por qué ocurre esto? Porque la conciencia no percibe el mundo espiritual, no sabe cómo es posible vivir por el mundo espiritual. Por lo tanto, la conciencia empuja a las personas a gastar su tiempo y fuerza, la fuerza de la atención, en primer lugar, en tratar de volverse espirituales, cambiando su atención de un punto a otro. Las personas que están bajo el control de la conciencia están siempre en un estado de búsqueda, siempre están buscando alguna religión, alguna magia u otra cosa. ¿Alguna novedad? Absolutamente les interesa la novedad. Es esta novedad lo que persigue la conciencia. Es decir, la conciencia conduce a la gente de un culto a otro, de una comunidad religiosa a otra. Es decir, la conciencia está constantemente en un estado de búsqueda de la magia en primer lugar, para sí misma, y en segundo lugar, para distraer a la gente del verdadero camino. ¿Y si una persona vive por lo espiritual? Si una persona vive por lo espiritual, entonces la conciencia trabaja, funciona, ladra como ese mismo perro, pero no distrae. Entonces el sistema crea condiciones, situaciones, ilusiones, provocaciones, y todo esto se hace para distraer la atención de una persona de lo que es más importante. Y esa situación que se ha formado hoy en día en la comunidad científica, ese cuello de botella, ese tapón en el estudio de la conciencia, mientras que todo en esta tridimensionalidad está relacionado con la conciencia, empezando por los pensamientos de una persona y terminando con enfrentamientos y guerras entre personas, que se designan, subrayo, como un conflicto profundo de conciencia. Sí, pero ¿en qué consiste este conflicto profundo? Precisamente en lo que dijo Igor Mikhailovich, que la conciencia, en primer lugar, se opone al mundo espiritual, a cualquier impulso de la personalidad que se esfuerza por vivir dentro de sí, por el mundo espiritual. El sistema trata de hacer todo lo posible para que la personalidad no gane esta libertad interior y permanezca en la esclavitud de la agresión y el miedo. Sí, por eso el conocimiento sobre la misma conciencia es muy importante y los científicos al estudiar la conciencia se quejan de que para responder a la pregunta ¿qué es la conciencia?, necesitan precisamente ir más allá de los límites de los métodos científicos estándar, puesto que las dificultades en sus estudios se presentan ya en la fase de formulación de la pregunta misma. ¿Por qué existe la conciencia? Los investigadores incluso tienen un término como el difícil problema de la conciencia. Esto existe. Sí, en la comunidad científica este problema es un importante tema de investigación tanto en la moderna filosofía de la conciencia como en la psicología, en la neurociencia y en esa misma física cuántica. Los científicos desarrollan diversas teorías de la conciencia, estudian las posibilidades, incluidas las de la introspección, es decir, la autoobservación. Pero el problema es que en su mayoría realizan investigaciones teóricas, es decir, estudian, por medio de la conciencia, por así decirlo, secciones de esa misma conciencia y sacan conclusiones a través de su propia conciencia, permaneciendo al mismo tiempo esclavos del sistema, esclavos de la conciencia en sus vidas. Incluso se ha observado que en cuanto profundizan en los problemas de la conciencia, su propia salud se ve afectada y estas personas comienzan a enfermarse, pero de hecho la conciencia misma desempeña el papel de un tapón universal en el estudio del sistema. El sistema se opone a que una persona pueda estudiar el sistema. Es decir, las personas que trataron de estudiar científicamente la conciencia a través de su propia conciencia siempre llegaron a un callejón sin salida, y los que se acercaron un poco más simplemente perdieron la salud, y muchos de ellos para siempre, los que fueron demasiado persistentes, mientras que algunos solo por el tiempo que estuvieron realizando ese estudio. Muchísimos investigadores han pasado por esto. En cuanto se acercaban a algo interesante, todo el grupo se enfermaba, y en cuanto paraban los experimentos, se recuperaban. Cuanto más persistentes se volvían, más graves se manifestaban las enfermedades. Este es un hecho del que se tiene constancia y, por cierto, había muchos grupos de este tipo. Muchos de los que se encontraron con tales manifestaciones simplemente abandonaron su investigación. ¿Por qué? Porque empezó la metafísica, lo inexplicable.
Y muchos neurofisiólogos modernos, científicos de otros campos, que realmente estudian la conciencia, cómo funciona, cómo trabaja, comprenden muy bien que se encuentran con algún tipo de manifestaciones paranormales, metafísicas, y tienen miedo incluso de hablar de ello. Sin embargo, ¿quién tiene miedo en ellos? De nuevo, esa misma conciencia. ¿Qué pensará la gente de ellos? Perderán su estatus de eruditos. Es decir, la conciencia les sugiere que inviertan atención en sus programas de miedo y dudas. Sí, mucha gente perdió la salud, y muchos incluso perdieron la vida cuando intentaron estudiar la conciencia por medio de su conciencia. Es lo mismo que en un motín en un barco. El barco es enorme, y aquí un par de marineros decidieron armar disturbios. Digámoslo así, naturalmente fueron reprimidos o arrojados por la borda, según las leyes de la época. Entonces, ¿el sistema no permitirá que alguien lo estudie? El sistema, naturalmente, no permitirá que alguien lo estudie si en una persona predomina la conciencia y no la personalidad. El sistema puede ser estudiado y debe ser estudiado, pero solo desde la posición de la personalidad, como observador espiritual. Es decir, desde el predominio de la naturaleza espiritual en una persona, y no de la conciencia secundaria, la naturaleza material que se origina en el sistema o en el que se llama el diablo en las religiones. Una simple pregunta, ¿puede el diablo mostrar el camino al paraíso? Por supuesto que no. Puede mostrar un camino hacia su caldera, pero no hacia el paraíso. En realidad el sistema es fácil de estudiar para el que entra a formar parte del mundo espiritual. Ni siquiera tiene que estudiarlo mucho. Todo está claro como en la palma de la mano. Ni siquiera tiene que esforzarse. Mientras que el que está tratando de estudiar el sistema, siendo controlado por el propio sistema a través de su conciencia, como parte del mismo sistema, bueno, esto definitivamente no conducirá a nada bueno. Es imposible. De esto hablaron de un modo u otro en diferentes épocas los sabios, aquellos que fueron llamados los sabios de la humanidad, que realmente llegaron a conocer el mundo espiritual y trabajaron mucho en el estudio de su conciencia como parte del sistema. Tarde o temprano, llegaron a comprender que no eran parte del sistema, sino parte del mundo espiritual. Y entonces se les revelaron todos los secretos de este pequeño e inútil mundo tridimensional, el mundo en el que en realidad no hay secretos en absoluto. El mayor secreto de este mundo es que el diablo existe, y el diablo es una parte inseparable de cada persona. En realidad, todo reside únicamente en la elección de a quién sirves, mientras que una persona no puede no servir. Incluso cuando no hace nada en absoluto, tratando de no pensar en nada y de no moverse, está sirviendo al diablo. La inactividad, especialmente en el aspecto espiritual, significa servir al diablo. Mientras que el servicio a Dios es servicio a Dios. Es desarrollar en uno mismo la percepción a través de los sentimientos. Es lo que te llena de amor verdadero y te hace inmortal. Es decir, es la vida. No puede haber otro camino. Sí, así que resulta que la cuestión es solo por lo que vives dentro de ti cada día, con lo que te llenas, con espíritu, con gratitud, con el amor de Dios, o vives del orgullo, de sed de poseer poder sobre alguien, cualquier poder, para simplemente parecer, para ser considerado alguien, pero de nuevo, dentro del sistema. El sistema rige en la tridimensionalidad, pero la conciencia de cada persona duplica una parte del sistema. El sistema o el diablo siempre se esfuerza por convertirse en Dios, o al menos ser considerado como tal. El sistema comprende, es consciente del hecho de que no es nada, no puede ser igual y no puede poseer esas oportunidades y habilidades que tiene el mundo espiritual. Pero intenta imponer al menos esa impresión en las personalidades que lo escuchan. Una vez más, ¿a través de qué? A través de su parte, a través de la conciencia. Pero incluso esta parte, la conciencia, siendo una parte del todo, tiene individualidad y siempre se esfuerza por oponerse al todo. Es decir, de nuevo, esta paradoja se debe a la fragmentación y división múltiples. Divide incluso un todo único, pero aún así sigue estando controlado por una sola conciencia o por aquello que llamamos el sistema. Aquí no hay confusión. Aquí todo está bien definido. Todo está siempre en su sitio.
El sistema nunca dejará que ninguna de sus partes tenga poder sobre el sistema mismo. Entonces, una persona que sigue el camino espiritual básicamente debe darse cuenta de que Una persona que aspira, que tiene una aspiración interior verdadera, genuina, lo diré así. Una persona, en primer lugar, necesita comprenderse a sí misma. Necesita seguir el camino espiritual. Si quiere jugar, que juegue. Si quiere que los demás piensen así de ella, pues que piensen, que se diviertan. Pero si una persona realmente lo anhela, si esta es realmente su elección, entonces tiene que comprender que no hay nada más sencillo que el camino espiritual. No hay nada más cercano que el mundo espiritual. Siempre está contigo, siempre está cerca. Por lo tanto, simplemente necesitas usar tu atención racionalmente. Y ya está. Es muy sencillo. entonces uno necesita vivir por ello en lugar de jugar para un público. Correcto. Si una persona solo lo dice con palabras, que esta es su necesidad, intenta sentir algo simplemente como un experimento, como una especie de juego, solo para que los demás piensen de ella que es una persona espiritual. Pasa horas rezando o meditando junto con otras personas. Está realizando una actuación para un público. Es decir, está intentando en la tridimensionalidad crear una impresión sobre sí misma ante la conciencia de los demás, una cierta opinión sobre sí misma, pero en realidad no trabaja sobre sí misma, no vive por los sentimientos, mientras que esto se siente muy bien. Simplemente está jugando. Ni siquiera estudia cómo funciona su conciencia, cómo le controla y quién le empuja a esas acciones. No lo entiende, sino que simplemente juega tal juego del sistema. Entonces, naturalmente, no llegará a ninguna parte, jugando con una ilusión. Así se perderá en esta ilusión y, naturalmente, permanecerá allí hasta que se convierta, de nuevo, en esa misma mera ilusión. En tales casos, las personas de este tipo siempre tienen dudas y miedo. Bueno, los patrones habituales de la conciencia. Independientemente de su juego exterior para un público, estas personas en realidad dudan de todo. Y en primer lugar, dudan de Dios y de todo lo relacionado con el mundo espiritual. Por eso están jugando. Pero es su orgullo que les empuja a ello. Mientras que el orgullo es una parte de la conciencia que ata fuertemente a la personalidad, figurativamente hablando, de pies y manos, y la hace hacer lo que es beneficioso para el sistema. Lo primero que hay que hacer es estudiarse a uno mismo, y todo el mundo pasa por este camino. No se puede hacer de otra manera. Hasta que no comprendas que tu conciencia en realidad te juega malas pasadas y te muestra mucho de lo que considerabas real, pero que en realidad no lo es. Bueno, es solo una lucha por tu atención. Hasta que no te des cuenta de esto, no entenderás más. ¿Qué es este mundo? Es solo una ilusión. Son las sombras de los espejos distorsionados de un septón. Hay una cierta fuerza que lo genera todo. Todo se distorsiona y acaba convirtiéndose en una onda. Esta onda se convierte en materia y resulta que todos somos una ilusión. Pero tú y yo nos sentimos el uno al otro, a nosotros mismos, nuestras manos, la mesa y todo lo demás. Para nosotros esto es importante. Sin embargo, ¿quién siente? ¿Cómo siente? ¿Por qué siente? ¿Y qué hay detrás de ello? Lo que pasa es que hay algo diferente. Aquello que creó toda la materia y que es la vida misma. Al fin y al cabo, si quitamos lo que se llama Espíritu Santo o manifestación de Dios, todo desaparecerá. ¿Lo ves? Gracias a esta luz dentro de un septón, sus espejos reflejan y crean una ilusión. En realidad reflejan la luz interior, crean materia. Si nos fijamos en lo que es realmente la materia es una ilusión. Pero cuanto más densa es esta ilusión, más material se vuelve. Y la materia percibe la materia como materia. Fíjate incluso un sueño. Tomemos una cosa simple, el trabajo de la mente. En un sueño sentimos todo como real. No hay diferencia para nosotros entre aquí y allá. En raras ocasiones nos damos cuenta de que es un sueño, pero aparte de eso, todo es real.
De nuevo, desde la perspectiva de un observador o espectador, vemos este teatro de acciones para nosotros. Lo sólido es sólido, lo material es material, olemos y saboreamos. La vida transcurre de forma absolutamente realista para nosotros. La misma ilusión está aquí. ¿En qué se diferencia? Bueno, yo diría que difiere en su mayor duración. Y también difiere radicalmente por el hecho de que en esta ilusión tenemos la oportunidad de ganar la vida. La alegría puede ser diferente. Puede haber alegría de la conciencia por la adquisición de algo, pero es efímera. ¿Por qué la alegría de la unión con el mundo espiritual a través de los sentimientos no se agota, no cesa y no aburre? No puede aburrir. ¿Por qué ocurre esto? Porque siempre está ahí y cada momento es nueva. Es una infinidad de sensaciones nuevas, de percepciones a través de los sentimientos, por así decirlo. Es una vida vibrante, está llena de vida, una vida llena de vida. No se puede llamar de otra manera. Mientras que en el mundo material hay una ilusión a corto plazo. Si una persona, habiendo venido a este mundo, no ha salido viva de él, significa que simplemente ha quemado su vida. Por eso es necesario estudiar la propia conciencia. Pero aquí hay un pequeño fenómeno. Cuando una persona estudia su conciencia, esta se horroriza, la conciencia se horroriza. Mientras que cuando la personalidad se da cuenta de que es personalidad, experimenta una felicidad increíble. ¿Por qué ocurre esto? Porque en esos momentos, cada una de ellas entra en contacto con aquel que las creó. Es decir, cuando una persona se convierte en participante de estos juegos ilusorios de la conciencia, entonces tanto las dudas como los miedos estarán presentes en ella. Las dudas, los miedos, todo esto proviene siempre de la conciencia. Después de todo, la conciencia no percibe lo espiritual. ¿Por qué se siente atraída por la magia? Esto es lo que sobrepasa los límites de la comprensión de la conciencia. Aquí se manifestó, así sucedió, y así sucesivamente. La magia real se manifiesta de una manera completamente diferente y es prácticamente imperceptible para la conciencia. Y la conciencia la percibe como procesos naturales. Esa es la verdadera magia, pero tampoco vale la pena prestarle atención, mientras que los miedos y las dudas, todo esto es de la mente, de la conciencia. Ella debe dudar, pero tú no vivas por ello. Vive lo espiritual y ya está. Cuando una persona empieza a vivir por lo espiritual, entonces literalmente todos los miedos que están en el mundo material desaparecen. ¿Por qué? Porque entiendes perfectamente que es una ilusión. Después de todo, no te preocupes. Digamos, te levantas por la mañana y has tenido un sueño. Digamos, una persona tuvo un sueño, se despierta por la mañana y se preocupa por este sueño hasta que se distrae. Una vez distraída, el sueño ha perdido su valor. Lo mismo ocurre con la vida aquí. Toda esta existencia es solo una ilusión temporal que pasa muy rápidamente. Podemos hablar mucho de esto, pero en realidad esto solo se comprende cuando empiezas a vivir. El sistema publicita muy activamente entre la gente este mismo atractivo de la magia, por supuesto basándose en sus propios intereses. Sin embargo, muchas personas, estando bajo la influencia de su conciencia, tratan esto muy descuidadamente. Simplemente no comprenden toda la destructividad de la magia, sus graves consecuencias para ellos, porque este es un camino directo a la subpersonalidad, esto es alimento para el sistema. La gente simplemente no entiende que incluso la misma tentación de poseerlo o desearlo es simplemente un camino directo al infierno. Han señalado correctamente. Incluso un deseo de poseer habilidades mágicas ya está lejos de lo espiritual. ¿Por qué? Porque el deseo de poseer habilidades mágicas ya es un deseo secreto de tener el poder, mientras que solo la conciencia se esfuerza siempre por tener el poder. Digamos, el sistema a través de la conciencia. Y arregla todo para tener poder sobre otras personas. Es decir, sobre sus conciencias. Y hace todo con el fin de obtener este poder más y más. Es por eso que lo anhela. El sistema siempre se esfuerza.
especialmente por los misterios espirituales. ¿Para qué? Para al menos prolongar su existencia. No es para conseguir la vida eterna, aunque el sistema se esfuerce por conseguirla y la anhele porque comprende la fugacidad del tiempo. Al fin y al cabo, el sistema es muy inteligente. Se percibe a sí mismo como yo. Por eso se contrapone a Dios. Pero fíjense, mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué el sistema, después de todo, como ser racional, comprende que es mortal? Y sin embargo, ¿por qué sigue imponiéndose y contraponiéndose a Dios en lugar de ir a la reconciliación u otra cosa y preservar la vida? Bueno, en primer lugar, es una antípoda. El sistema nunca puede ir a la reconciliación porque está creado para ello. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo actúa la gente? Habiendo adquirido al menos algún tipo de habilidad o incluso un poco de poder, una persona continúa posicionándose y diciendo, exaltándose a sí misma por encima de los demás. Conocemos a muchas personas en el movimiento que, digamos, ni siquiera pueden hacer entrenamiento autógeno, pero van por ahí diciendo a otras personas que ya son bodhisattvas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque para ellos es importante que los demás piensen así de ellos, que los consideren de esa manera. El sistema actúa absolutamente de la misma manera. Impone a la personalidad una percepción de sí mismo como Dios y crea, muestra, cura enfermedades, puede incluso romper todas las leyes formadas por ella misma y manifestar diversos fenómenos metafísicos. ¿Pero para qué? Para parecer Dios ante los ojos incluso de un ser tan inútil como el ser humano, en comparación con el sistema. Después de todo, la gente actúa exactamente de la misma manera. Es aquí precisamente una repetición fractal de lo pequeño a partir de lo grande. Es interesante lo estereotipada que actúa la conciencia. Ahora mismo usted, Igor Mikhailovich, ha mencionado a las personas que se exaltan sobre los demás, pero a su vez no trabajan sobre sí mismas. Y la conciencia centra inmediatamente tu atención en algunas personas concretas que conoces en tu ciudad o en tu país, pero otras personas, por ejemplo, que viven en otros países, no conocen a estas personas. De esta manera, dibuja para cada uno su ilusión desde su propio orgullo y alguna oposición local, además, inventada por su propia conciencia. Es decir, para una persona es Petya, para otra es Juan y para la tercera será, por ejemplo, John. La conciencia implanta su respuesta preparada desde el orgullo a cada uno. Eso es de lo que habló Jana. Sin embargo, si sales del estado de estrechez de la conciencia, ya ves la situación a escala global, donde no hay lugar para tu orgullo. Y la situación consiste en que comprendes cómo actúa estereotipadamente el sistema en general a lo largo de los siglos, de tal manera, a través de los deseos de la gente, desde el orgullo, a través del deseo de poder, echa raíces en las enseñanzas traídas en lo que es un todo único del mundo espiritual. El sistema divide todo esto, divide el todo único en una multitud y lo convierte en tendencias bajo su control, religiones con sus autoridades, con su uso de comas y la misma sed de poder. Como usted ha dicho, todo se repite fractalmente. Es decir, ¿qué diferencia hay en quién haga eso? En este momento simplemente sirven a los caprichos de su conciencia, o sea, ejecutan la voluntad del sistema. Pero, ¿dónde estás tú en este momento? Hoy el sistema tiene unos conductores, mañana otros, aquellos que en realidad ansían el poder y se llaman a sí mismos, por ejemplo, santos. En cualquier caso, desean mucho que otras personas los consideren como tales. Sin embargo, a escala global, la cuestión no está en personas concretas, sino en el sistema, en su forma de actuar. Cuando sabes esto, ya lo comprendes y prestas atención a tu propia conciencia, a tus propias reacciones. ¿Estás en lo externo, en conflicto, en separación? ¿La conciencia te está dibujando otro enemigo? ¿O sientes la verdad, ves manifestaciones del sistema a escala global y no cedes a sus provocaciones? Simplemente te haces una pregunta. ¿A quién estás sirviendo tú ahora mismo? ¿Dónde está tu atención en este momento? ¿Sientes el mundo espiritual en ti? ¿Qué estás cultivando en ti ahora mismo? Es decir, cuando la conciencia domina en ti, ¿qué se está cultivando en ti en ese momento? Exactamente se cultivan el orgullo, la megalomanía y la sed de poder. Y resulta que simplemente pones la fuerza de tu atención en estos juegos de la conciencia. Además, hace que cada uno se obsesione con su propio juego. Uno con el fanatismo de alguna religión, otro con la magia, el tercero que niega totalmente tanto la religión como la magia.
Se obsesiona con la ciencia, por ejemplo, y así sucesivamente. Satanás es astuto. Si no quieres a Dios, no quieres la magia. Aquí tienes la ciencia. ¿Acaso no es una distracción? Lo más importante es que inviertas tu atención en lo material y temporal. Y mientras seas explotado, Satanás está vivo. Cuando te cría como un egoísta, con un sentido de orgullo y superioridad, entonces cuanto más orgullo hay en ti, más esclavo eres. Lo mires como lo mires, es así. Cuanto más te exaltas en tus pensamientos y te consideras superior a todos, te vuelves más bajo que todos, porque realmente te conviertes en un esclavo manipulado y controlado por Satanás. Cuando criticas a alguien, eres un esclavo. Bueno, eso es natural. Sí, y así las conciencias de las personas se critican constantemente unas a otras por algún tipo de elección externa, por alguna otra separación externa. La gente gasta mucha energía y nervios discutiendo, intentando demostrar algo a alguien durante la mitad de su vida. Como resultado, el tiempo pasa y las cosas cambian en el exterior, el cuerpo envejece, se pierden oportunidades. La gente siente en ese momento que de hecho es otra vez un engaño, otra vez una decepción. Como resultado hay un vacío en el interior y la gente es infeliz. Absolutamente cierto. Mientras que todo es en realidad simple, no sirvas al sistema. En realidad, la conciencia humana, por mucho que la exaltemos, es muy primitiva. Si la comparamos con la tecnología moderna, es como el primer procesador Pentium. Es solo que tiene una autoasociación con algún tipo de libertad o una autoidentificación. Se le dio un poco de libertad y el derecho a elegir, y ya está, empieza a ser agresiva. Sin embargo, es un derecho de elección imaginario. En realidad, la conciencia no elige nada. Todos son programas escritos. Es la personalidad la que elige entre los programas que la conciencia desliza hacia ella. Pero se los desliza de nuevo, de una manera estereotipada, según una lista, por así decirlo. Todo es muy banal y simple, nada nuevo. En efecto, es lo mismo de siglo en siglo. Los mismos pensamientos en la conciencia de un humano que lo tientan, que lo manipulan. Y hay muchos ejemplos en la literatura, especialmente en la literatura religiosa, cuando los mismos fenómenos fueron simplemente llamados por diferentes nombres. En ese mismo zoroastrismo se les llamaba simplemente devas, en el Islam estos mismos fenómenos se llamaban jinn, y en el cristianismo demonios o demonios de la pasión, el orgullo y los deseos. Demonios, así se les llamaba antes. Ahora podemos hablar otro idioma. El idioma de la tecnología de la información. Podemos llamarlo programas. ¿Por qué? De nuevo, la conciencia es en realidad una estructura de campo. Esto está más cerca de la comprensión y es más fácil de entender para una persona moderna. Es una estructura de campo, programas escritos que entran en nuestra conciencia, se abren como en un ordenador y empiezan a funcionar. Entonces los miramos, digamos, enfocamos nuestra atención o invertimos la fuerza de nuestra atención. Realizamos una acción, activamos este programa y empieza a funcionar, simplemente eso. Pero imagínate cómo se podía explicar antes a la gente. Devas, unas criaturas invisibles que vienen y te tientan. Bueno, de nuevo, estos son solo palabras. El tiempo pasará, se les llamará de otra manera. La cuestión es que nada cambia. La esencia que permanece es esta. Tú no eres el que controla este proceso. Tú estás siendo controlado. Y no hay diferencia si es por medio de algún tipo de programa, de virus o por medio de algún tipo de deva que te tienta. Lo principal es que eres tentado. Y si eres tentado, entonces eres un esclavo. Pero teniendo el conocimiento es posible vivir de otra manera. Uno debe vivir de otra manera. En general, para vivir hay que actuar de otra manera. La conciencia debe obedecer. Nada cambia por esto. Verás, de nuevo, volvemos a lo que mucha gente no entiende. ¿Cómo voy a controlar la conciencia? ¿Cómo podré conducir un coche? ¿No debo pensar o qué? No es así. Puedes seguir conduciendo un coche, etc. Es solo que la vida se vuelve más bella e interesante porque la vida comienza allí, en el mundo espiritual, mientras tú todavía estás en el cuerpo, mientras que la conciencia se vuelve fácilmente manejable y controlable. Es como un ordenador. Digamos que te has vuelto más inteligente, pero tu ordenador es viejo. Los programas de protección están anticuados. Y aún así, todo tipo de virus, todo tipo de programas que no quieres, se meten en él. Pero es un ordenador, no es necesario que actives lo que muestra, ¿verdad? Por ejemplo, ha aparecido alguna imagen que te tienta. Lo sabes perfectamente. Si la activas, el ordenador se congelará durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué abrirla? La cierras, la apartas y vuelves al trabajo. Todo es fácil y sencillo.
Este también es un punto interesante. Resulta que la personalidad tiene esta libertad de elección que el sistema en principio no puede afectar. Pero últimamente se ha observado una acción del sistema ¿en qué? En el hecho de que simplemente sugiere a una persona creer que no tiene esta libertad de elección. Bueno, sí, y acabamos de expresar un claro ejemplo de experimentos y conclusiones científicas de que la conciencia toma una decisión mucho antes de que una persona la exprese. Y esta afirmación de los científicos se promueve ahora muy activamente en los medios de comunicación. Bueno, ¿y qué conclusiones sacará de ello la conciencia de una persona promedio? ¿Qué tipo de pensamientos surgirán en ella en general cuando se le presenta una información tan unilateral del sistema, cuando no se explica la esencia? Surgió un pensamiento. Que eres un esclavo y no tienes salida. De hecho, observemos, ¿cuándo comenzó este proceso? Muy recientemente. Se afirmaba que el mundo espiritual no existe y que es solo una reliquia del pasado, solo un rudimento de la conciencia de los delirios pasados. El sistema realmente comenzó a alejar de alguna manera intensiva a la gente de la comprensión del mundo espiritual. ¿De qué hablaba en la conciencia de la gente en los últimos siglos? Resulta que la gente discutía en el marco de la visión del mundo del sistema de la mente animal. La materia es primaria, mientras que la conciencia es secundaria, o es al revés. La materia siempre trata de dominar e imponer su primacía, especialmente sobre el mundo espiritual. Sugiere, o mejor dicho, implanta en la conciencia de la gente que la materia lo forma todo en este mundo y que el mundo entero consiste únicamente en materia. Sí, y podemos decir que un libro de texto de filosofía en cualquier institución de educación superior comienza exactamente con esto, que supuestamente la materia forma la unidad del mundo, con toda esta filosofía altisonante desde la conciencia, materialismo, idealismo y cosas por el estilo. Pero habiendo pasado el curso de estudios, la gente por regla general todavía no entiende toda esta filosofía, porque viene de la mente, solo intenta tocar asuntos espirituales. Pero, ¿por qué sucede así? Porque se está produciendo un juego ordinario del sistema. Desde la conciencia, las cosas simples se vuelven mucho más complicadas. El significado de lo que está vacío se infla y en las personas aparece la complejidad de la percepción. Porque los que escribieron esta filosofía al dictado de la conciencia simplemente no tenían una comprensión de la esencia de lo espiritual. Por eso suceden interminables discursos sobre el punto principal en lugar de la práctica, y por eso mismo las cosas sencillas se complican. Pero esto no se debe a que la gente sea mala, es solo la forma en que el sistema trata de inculcar en la comprensión de una persona que la materia es supuestamente primaria. En lugar de evolucionar espiritualmente, una persona solo habla interminablemente sobre esto, con esas elevadas categorías. Resulta ser un juego del sistema. ¿En qué vas a creer? ¿En el materialismo dialéctico o en el idealismo? Para las generaciones posteriores inventará otra cosa. Claro que sí, esta es su función, inventar todo lo nuevo. Sin embargo, en todo esto se comparará con el mundo espiritual, pero resulta que su modus operandi es muy estereotipado y reconocible. Por ejemplo, como aquí en ambos casos, el sistema se promocionaba a sí mismo, simplemente apropiándose de las cualidades del mundo espiritual. Eso es lo que usted ha dicho, que el sistema siempre busca convertirse en Dios para un humano. He aquí un ejemplo sencillo. Mientras que las cualidades del mundo espiritual son que es eterno e infinito, en el materialismo el sistema impone lo mismo sobre sí mismo, dice lo mismo sobre la materia que en realidad es mortal y finita. Y el sistema afirma que supuestamente en el mundo no hay nada excepto diferentes estados de la materia, y que es la materia la que forma la unidad de todo el panorama del mundo. Pero en realidad desde tiempos inmemoriales la gente sabía que Dios es uno, y que la fuente de todo es el mundo espiritual. Sí, el sistema en cierto modo se promueve a sí mismo a través de esto. Devora la atención retorciendo la información de la fuente espiritual. Es decir, es como un sinsonte. Sin embargo, todas estas tergiversaciones que provienen del sistema se sienten mucho y se sienten como vacías, porque cuando realmente tienes práctica en el desarrollo espiritual, entonces sientes con claridad. ¿Sabes cuándo viene lo verdadero de lo espiritual? ¿Y dónde? Es solo
algo vacío del sistema. Sí, o aquí hay otro ejemplo, que el que está viviendo por el mundo espiritual comprende que la etapa inicial de llegar a conocer el mundo espiritual es la percepción a través de los sentimientos, la percepción a través de los sentimientos más profundos. El sistema muy primitivamente lo altera hacia sí mismo, lo vincula más a las sensaciones físicas, dice. Después de la percepción a través de los sentimientos, habrá algún tipo de nivel superior para ti, desde el sistema. Algún nivel de pensamiento lógico abstracto en lugar de la percepción a través de los sentimientos más profundos que la conciencia simplemente no entiende. Y lo mismo ocurre cuando se mira la percepción del mundo desde el sistema, pero ya a través del prisma del idealismo, donde en realidad se enfatiza un papel activo de la conciencia y se afirma que la conciencia diseña el mundo, se añade una especie de misticismo de la conciencia, en realidad solo magia. El sistema siempre tiene dos extremos, como en los columpios, o lógica férrea desde el orgullo, o miedo, pánico y misticismo desde el desconocimiento. Esto es normal. Sí, y el sistema intenta establecer algunos paralelismos comparándose a sí mismo con el espíritu, y una vez más, ¿en qué se pone el énfasis? En la conciencia, en la lógica. Por ejemplo, dice que la conciencia humana se desarrolla superando la envoltura corporal como autoexploración del espíritu absoluto. El punto clave aquí es que habla de la conciencia humana, pero no de la personalidad como espíritu. Todo el idealismo se construye, podría decirse, sobre una nueva versión de razonamiento para los contemporáneos, pero sobre la base de la conciencia de los filósofos de los antiguos griegos romanos. Exactamente aquellos que usted mencionó al principio de la transmisión, que estaban buscando la magia y no el camino espiritual. Para el sistema, lo espiritual más elevado es siempre magia, porque el sistema está limitado en esta comprensión, mientras que el camino hacia el conocimiento espiritual está ciertamente cerrado para él. Y aquí, como usted ha notado correctamente, es imposible llegar a conocer el mundo espiritual en la práctica a través de la conciencia, a través de la palabrería en la cabeza, porque es posible, por supuesto, solo a través de la percepción más profunda, a través de los sentimientos. Pero cuando conoces estas llaves espirituales, empiezas a comprender ya en qué se esconde la trampa del sistema. Toda la confusión y la complejidad es simplemente un signo del trabajo de la conciencia. Estos son juegos del sistema, mientras que el conocimiento práctico, real y espiritual no lo hay aquí en absoluto. Porque el camino espiritual siempre es simple, mientras que la conciencia siempre tiene una palabrería sumamente compleja y vacía. Es un principio del trabajo del sistema, de la conciencia. Y ahora, volviendo a la ciencia, simplemente queda claro de dónde vienen tales directivas, del sistema. Si entras en la ciencia, necesariamente tienes que estar de acuerdo a nivel de la cosmovisión de tu conciencia, precisamente con la directiva política de los siglos pasados, con el materialismo, con el hecho de que la conciencia es una función del cerebro, un reflejo del mundo objetivo. Si no, nadie te dejará entrar en la ciencia con una cosmovisión diferente. Ya a partir del siglo XIX se hizo así, y así es ahora. ¿Por qué ha aparecido en general una directiva política así? En primer lugar, tal directiva política ha aparecido porque en el siglo XIX la gente se acercó mucho a tal concepto como el éter. El éter en sí mismo daba la energía libre infinita que habría podido proveer a la gente de la energía necesaria en cualquier cantidad de forma absolutamente gratuita. Mientras que esto no estaba en absoluto entre los intereses de los poderosos de este mundo. Porque, ¿con qué ganar dinero y cómo retener a la gente? Este es un lado. Y el otro lado es que la prueba misma de la existencia de algo no material, que crea materia, que da energía, está muy cerca del mundo espiritual, tal paralelismo. Esto es lo que causó tensión y miedo entre los poderosos de este mundo, por lo que impusieron una prohibición total sobre este tema. Es natural que la élite mundial, por supuesto, rápidamente lo cerrara todo y diera directivas políticas del sistema que llevaron a la civilización a tal laberinto de materialismo que es todavía difícil salir. Y, por supuesto, como resultado, afectó a la ciencia y al bienestar de la gente, al desarrollo espiritual y a otros factores. Aquí, por un lado, uno podría decir, ¿cómo pueden tales acontecimientos influir en el desarrollo espiritual? Al parecer, ¿qué tiene que ver la energía libre con el desarrollo espiritual? Después de todo, en realidad, nada impide que una persona se desarrolle espiritualmente. Pero, una vez más, ¿con qué nos topamos? Nos topamos con la conciencia. Imaginen un ejemplo sencillo. Cuando la ciencia se desarrolla hasta tal punto en el campo de la física
que demuestra que existe algo trascendental que crea este mundo, que da esta energía al mundo. Y resulta que la estructura de nuestro universo es completamente diferente de lo que nos enseñaron en las escuelas o universidades. Es mucho más complejo. Y detrás de él se encuentra aquello que la gente llama el mundo espiritual. Y la conciencia no puede contradecir este punto, porque es verdad. ¿Afectaría esto al desarrollo espiritual? Por supuesto, lo afectaría drásticamente. Acercaría a todas las personas a la comprensión de que el mundo espiritual, el mundo de Dios, existe. Y si esto es así, entonces esto ya excluye cualquier duda en la conciencia, porque la existencia del mundo espiritual habría sido probada por la ciencia. Naturalmente, la gente empezaría a vivir por leyes espirituales, por otras leyes. Ganarían libertad espiritual. Y entonces, no importa quién les diga qué, ¿cómo puede ser controlada una sociedad así? Una sociedad que aspira al mundo espiritual. ¿Se puede enfrentar a esas personas en una competición por el enriquecimiento, el acaparamiento o lo que sea? No se puede. O desarrollar el odio de unos hacia otros, imponerles un pensamiento de superioridad personal sobre los demás cuando todos son iguales ante Dios. Esto no habría funcionado. Naturalmente, esto ha provocado muchas preguntas y temores entre la llamada élite. Por eso seguimos utilizando hidrocarburos. Por eso, al día de hoy, los que se hacen llamar científicos tienen miedo incluso de decir una palabra sobre este tema y fingen que esto no existe. Así es el sistema. Es decir, de nuevo, afirmaciones y directivas del sistema. Ahora no es de extrañar que en los círculos científicos, los científicos ateístas, que ya han visto mucho, se esfuercen tanto por hablar de sus puntos de vista materiales. La única cuestión es si son suyos. Tan celosamente defienden las posiciones de ese mismo materialismo y defienden la conciencia, que la conciencia existió, que se formó debido al desarrollo evolutivo, que todo es material y todo ocurre en la mente, etc. Mientras que otros, que son más jóvenes, se limitan a repetir después de ello sin entender la verdadera razón de la aparición de esa, por así decirlo, cosmovisión científica, entre comillas, porque el sistema actúa preventivamente en la conciencia de la gente y, desgraciadamente, hasta ahora no pierde sus posiciones. Absolutamente cierto. Afrontemos la verdad. El conocimiento empezó a difundirse un poco y mucha gente empezó a hablar de algo diferente. Y como se suele decir, por arte de magia, un buen día, empezaron a venir pensamientos a la cabeza de personas dedicadas al estudio de la neurofisiología, la psicología y similares. ¿Cómo funciona nuestra conciencia? ¿Y por qué sucede esto? Y aquí nota que Satanás siempre tiene todo en contrapeso. Llegó el conocimiento, llegó una justificación, pero la justificación llegó en algo diferente. Resulta que es una justificación del sistema con sus sustituciones en respuesta al impulso espiritual y el conocimiento que ha llegado a este mundo. Sí. Es decir, una persona que ahora empiece a utilizar aquello de lo que hablamos, el proceso de observarse a sí mismo, verá que los pensamientos están llegando. Pero los que corren delante de nosotros, esos mismos devas o programas que funcionan, ya le han explicado que no hay salida. Sí, los pensamientos llegan antes de que pienses. Sí, no los controlas. Algunos científicos se han encontrado con este fenómeno. Han empezado a estudiarlo y dicen, no iremos más allá porque huele a metafísica y a algo totalmente fuera de los límites. Bueno, esto no puede ser. E incluso se niegan a seguir estudiándolo. Pero, sin embargo, lo confirman. Sí, existe tal fenómeno. Resulta que un humano es controlable. Pero no puedes cambiar nada porque resulta que no tienes voluntad. Ejecutas la voluntad de alguien que viene de fuera. Se puede decir que los científicos simplemente empiezan a tener miedo a seguir estudiando, miedo a perder la conciencia. Es como si existiera una incomprensión que una persona no se separará de su conciencia de todos modos hasta el final de su vida. La única cuestión es si la conciencia te controla o tú como personalidad te liberas del poder de la conciencia.
Sí, resulta que la conciencia simplemente calla que la libertad de la personalidad es la vida en espíritu, porque precisamente la vida en espíritu es incomprensible para la conciencia, pero para una personalidad que se desarrolla espiritualmente, la vida en espíritu es Por natural. supuesto. Bueno, ya ves de nuevo lo interesante y simétrico que funciona todo esto. Incluso corre un poco por delante. Después de todo, en cuanto fue traído el conocimiento y todo empezó a desarrollarse, enseguida comenzaron los trabajos en esta dirección. Pero, ¿por qué no se hicieron antes? ¿Por qué no se habló de ello antes? Aunque en las religiones del pasado se habló de todo esto. Y los profetas hablaron de esto. Es interesante. Sí, pero ¿los oyó la gente? Para ser aún más precisos, ¿quién en ellos oyó y reaccionó? Después de todo, la conciencia está construida sobre el orgullo. Para ella, todo está separado, muy fraccionado e irreconciliable. Sí, desafortunadamente la conciencia de los esclavos del sistema fragmenta el conocimiento espiritual que ha sido traído, y lo interpreta a su manera. La conciencia de la gente empieza a alterar este conocimiento. De hecho, podemos observar esto ahora. Está sucediendo literalmente ante nuestros ojos. ¿Y qué palanca de control utiliza el sistema en la cabeza de la gente? El orgullo. Y los esclavos del sistema no se dan cuenta de esto, porque el velo del orgullo y su propia importancia está en sus ojos. Sí, y ahora se entiende por qué el sistema, por qué la conciencia, cuando se trae el conocimiento espiritual, simplemente comienza a apretar sus tornillos tanto en la religión como en la ciencia. Resulta que para luego enfrentar a las personas entre sí sobre esa base. Y he aquí un buen ejemplo de ello. Tomemos una ciencia como la primatología, es decir, la ciencia que estudia a los primates. Al fin y al cabo, si leemos la historia de su formación, todas estas dificultades a las que se enfrentó y además dificultades, en su mayoría relacionadas precisamente con la percepción psicológica por parte de la sociedad de los resultados del estudio y la investigación de la biología de los simios y de la biología de los humanos y la comparación de estos datos, simplemente queda claro por qué sucedió así. ¿Por qué la gente tenía tanto miedo de cualquier identificación de sí misma con los primates y obstaculizó el desarrollo de esta ciencia? Bueno, y por supuesto el aspecto religioso jugó un papel importante aquí, y hasta el día de hoy hay disputas al respecto. Todo esto se debe a que en la sociedad, desgraciadamente, ya se han perdido las llaves del conocimiento espiritual y existe una incomprensión por parte de las personas de sí mismas, una incomprensión de su naturaleza dual. Con el ejemplo de la primatología, podemos entender claramente cómo el sistema creó un gran problema de la nada mediante la interpretación desde la conciencia. Y enfrentó a la gente que estudia esta ciencia y a la gente que estudia la religión. Totalmente cierto. Muy poca gente lo sabe porque poca gente se interesa en ello, pero en realidad el desarrollo de un niño humano y el de un simio, hasta cierto periodo, es absolutamente idéntico. Hay estudios interesantes sobre este tema. Sí, esto es realmente así. De hecho, este hecho fue registrado por científicos, aunque la razón sigue siendo desconocida para ellos, al menos hasta la publicación de esta transmisión. Pero entonces la gente de diferentes organizaciones religiosas empezó a indignarse con los científicos. Esperen, ¿cómo es eso? ¿Y qué hay de la fe? Al fin y al cabo, en la Biblia se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, ¿qué pueden responder los científicos si también son solo personas corrientes que estudian la materia con su conciencia? Solo pueden operar con hechos e hipótesis. Y encima, los científicos han descubierto en un chimpancé precisamente la capacidad de comunicarse verbalmente. Esto también provocó una avalancha de críticas sobre estos experimentos debido a, por así decirlo, otro trauma religioso. Así que básicamente la guadaña chocó contra la piedra. Y comenzó la agresión mutua porque la conciencia reina en la cabeza de la gente. La conciencia ha confundido y endurecido hasta tal punto a las personas unas contra otras, las ha atrapado en el orgullo, en el miedo, en la ignorancia e incluso en la terminología. Aquí, incluso la palabra primates, que en latín significa principal, primero, y con la que los científicos nombraron a un grupo de los animales más organizados de la biología, resulta que este término se utilizaba en la jerarquía eclesiástica. Y no es casualidad que en 2006 uno de los antiguos grandes títulos del Papa,
bajo el título general de Patriarca de Occidente, fuera oficialmente retirado de la titulación papal. En la transcripción de este título hay una serie de nombres que incluyen el título Primatus Italiae. Este título indica que el obispo de Roma es el primero entre iguales, entre los obispos italianos. La conciencia simplemente se burla de la gente, estrecha la percepción de la gente hasta el punto del conflicto. Bueno, en general, si nos fijamos simplemente en lo que está sucediendo en todo el mundo aquí, se eliminan los títulos. Al otro lado del océano, discuten y organizan juicios del mono en oposición a las hipótesis, es decir, a las fabricaciones de la conciencia. Mientras que en la India incluso crearon el culto a Hanuman, dios de los monos, dios de la fuerza física y la magia, y lo honran como un mentor en las ciencias. Es uno de los dioses más populares del hinduismo y hay un gran número de templos dedicados a él, así como altares con su imagen. Bueno, ya ven cómo funciona la conciencia. Sí, la conciencia genera problemas. Después de todo, no comprende lo espiritual y pervierte su esencia todo el tiempo. Absolutamente cierto, a la gente simplemente le falta comprensión y reconciliación. Si todos supieran la respuesta a la pregunta de qué significa realmente que Dios creó a un humano a su imagen y semejanza, en qué consiste la doble naturaleza de un humano, cómo la conciencia nos tiende una trampa y por qué un mono vive en cada uno de nosotros. Si supieran las respuestas a estas preguntas, no habría preguntas ni para la religión ni para la ciencia, que solo estudia la materia y nada más. En cuanto a la primatología, es cierto que no se puede discutir con los hechos de la biología del mundo animal. Incluso, por el contrario, abren los ojos a cómo funciona la conciencia, cómo funciona el sistema de forma estándar. Y de hecho, como usted, Igor Mikhailovich, nos dijo antes, sobre la base de ejemplos de la zoología, de disciplinas como la primatología y la etología, mediante el estudio de las observaciones de la conducta de los animales, incluidos los seres humanos, podemos entender estos esquemas, estos patrones primitivos del sistema, la forma en que funciona. Y por supuesto, hablando con franqueza, cuando me encontré por primera vez con el estudio de esta cuestión, para mí fue como si me echaran un jarro de agua fría sobre la cabeza, porque resulta que una persona piensa que es un cuerpo, que es pensamientos, que es emociones. Está orgulloso de ello, pero cuando te enfrentas a la primatología comprendes que es precisamente la naturaleza de un simio la que piensa así dentro de ti.
Hasta el octavo día, un ser humano no se diferencia de un animal en absoluto. Un chimpancé también tiene conciencia primaria. Digamos que es bastante desarrollada. La analogía es muy estrecha. Y los niños de un primate y de un ser humano, aproximadamente hasta los 3 años, hasta los 5 años, se desarrollan prácticamente de la misma manera. Pero luego, un ser humano comienza a diferenciarse bruscamente. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente porque en el octavo día después del nacimiento, un ser humano, como un recipiente, se llena con un alma humana, y el alma crea la personalidad. Alma y personalidad son precisamente los componentes espirituales. ¿Y por qué un ser humano se convirtió en ser humano y por qué fue creado a imagen y semejanza? Porque una parte del mundo espiritual estaba en él. La personalidad es exactamente lo que un ser humano es en realidad, es lo que tú eres. Igor Mikhailovich, la gente escribe muchas cartas precisamente sobre el tema de cómo dominar la conciencia en la vida cotidiana. Cuando una persona plantea la pregunta, ¿cómo puedo controlar mi conciencia durante el día? Esta pregunta proviene de la conciencia, es decir, puede actuar para ti. Los actores en el escenario se controlarán unos a otros, actuarán y te dirán que todo está bien. Cuando una persona adquiere un poco de cierto grado de libertad de la conciencia, se da cuenta que la personalidad no necesita poder sobre la conciencia. Llega a la comprensión de que esto es diferente. Es tu ordenador, y cuando te vayas no te lo llevarás contigo, porque es viejo, grande e incómodo. No lo necesitas. Para la personalidad, en realidad es importante salir de su influencia, de su poder, pero no gobernar sobre ella, ¿cierto? Totalmente cierto. La primera victoria es salir de su poder y distribuir correctamente lo que llamamos atención. Y en este caso, la atención funciona como un terrón de azúcar u otra golosina en un circo cuando un oso monta en bicicleta. ¿Por qué monta un oso en bicicleta? Quiere comer. Lo mismo con la conciencia. Empieza a trabajar para la personalidad cuando es necesario para la personalidad porque quiere comer. Mientras que el azúcar para ella es nuestra atención. Igor Mikhailovich, otra pregunta es que... Y también hay una cosa interesante. Está claro que por mucho que nuestros técnicos de sonido limpien después nuestra grabación, quedará mucho ruido. Se habrán dado cuenta, ¿verdad? No importa cuántas veces hagamos grabaciones de las transmisiones. En cuanto tocamos secretos obvios del sistema, la naturaleza se enfurece inmediatamente. Todo se vuelve ruidoso, todo se destruye. No basta con que se haya apagado la luz. También hay todo ese ruido, desde los perros hasta todo lo demás. Qué interesante. Es interesante que la conciencia realmente, se podría decir, se resista y no permita el estudio de sí misma. Estando dentro del sistema, es imposible estudiar el sistema. Debes ir más allá de sus límites. Entonces lo estudiarás.